Sigamos con las reglas básicas. Ahora le va a tocar el turno a las reglas de la introducción y eliminación del implicador y también las de la negación. Vamos a empezar con la regla de introducción de la implicación. Se la conoce por el nombre del teorema de la deducción y por eso el acrónimo habitual que aparece en los manuales es el que aparece ahí en pantalla. Lo que nos viene a decir el teorema de la deducción es lo siguiente. Si yo parto de una hipótesis A y llego a una determinada conclusión, llamémosla B, yo de ellas no puedo afirmar ni que A sea verdadera ni que B sea verdadera, pero sí puedo afirmar que A implica B, puesto que yo he conseguido llegar de A hasta B. Es importante que entendamos que cuando establecemos una implicación entre dos enunciados o entre dos conjuntos de enunciados A y B, en este caso, no afirmo A existe o A sucede, ni afirmo B sucede, sino que lo que afirmo es que A implica B, o lo que es lo mismo, que A es condición suficiente de B. A esta regla se la conoce con el nombre de teorema de la deducción, porque lo que nos dice es que, partiendo de una hipótesis, cualquier cosa que yo deduzca de esa hipótesis establece un nexo de condición suficiente entre la hipótesis de partida y la conclusión a la que yo he llegado. Que, como volvemos a repetir, no significa ni que lo primero suceda ni que lo segundo suceda, sino que sencillamente lo primero es condición suficiente de lo segundo. Teorema de la deducción o regla de introducción de la implicación. Pasemos ahora a la eliminación. Regla de eliminación de la implicación. Esta regla es tan antigua que tiene un nombre latino, modus ponens, y este es su acrónimo habitual. Lo que viene a decirnos es lo siguiente. Si aparece una implicación en una cadena deductiva y por tanto la implicación es verdadera, y además en otra línea de la cadena deductiva aparece que A sucede, de esos dos elementos yo sí que puedo concluir con absoluta certeza que B sucede. ¿Por qué? Sencillamente porque A es la condición suficiente de B. Y si A es condición suficiente de B y A sucede, B obligatoriamente tiene también que suceder. Esta es la regla de eliminación de la implicación denominada modus ponens. Pasemos ahora a una segunda regla de eliminación de la implicación, que ya no es una regla básica, sino que es una regla derivada, pero como es tan habitual en su utilización, pues la vamos a colocar aquí al lado de la otra, ¿vale? Es la conocida como modus tollens, cuyo acrónimo habitual es, como vemos, MT. Bien, esta regla lo que nos viene a decir es lo siguiente. Si yo tengo una implicación, es decir, si A es condición suficiente de B y sé que B no ha sucedido, tengo claro también, o puedo obtener con absoluta certeza, la convicción de que A tampoco ha sucedido, puesto que siendo A la condición suficiente de B, si B no sucede, A tampoco puede suceder. Esta es una regla bis de eliminación de la implicación llamada modus tollens. Pasemos ahora a las reglas de la negación. Regla de introducción de la negación. Se la conoce con el nombre de método de reducción al absurdo y es la primera forma de demostración conocida. Dicen que la inventó Zenón de Elea, discípulo de Parménides, y que lo que venía a decir era lo siguiente. Si yo parto de un supuesto cualquiera, A, y de ese supuesto se deducen a la vez una afirmación y su contraria, obviamente eso es absurdo, no se puede deducir una cosa y su contraria de una afirmación inicial. Esto es un indicio claro y evidente de que la afirmación inicial es falsa. Y por tanto, del supuesto A se sigue B y no B, sea A, B y no B, fórmulas cualesquiera, se sigue claramente que A es falsa. Esta es la regla de introducción a la negación o reducción al absurdo. Y por último, tenemos la regla de eliminación de la negación. En realidad, es una regla de eliminación de la doble negación, y por esto este es su acrónimo habitual, DM, porque una negación no se puede eliminar. Las cosas o son verdaderas o son falsas, y nada hace que lo verdadero se convierta en falso o lo falso en verdadero. Sin embargo, si tenemos dos negaciones que afectan a la misma fórmula, estas sí se pueden eliminar, partiendo del principio de que dos negaciones afirman exactamente igual que en matemáticas. Los signos menos que afectan a la misma fórmula también se eliminan. Menos por menos más, dos negaciones se eliminan la una a la otra y se convierten en afirmación. Regla de eliminación de la doble negación. Y con esto concluimos el repaso a las reglas de la deducción natural. Con estas simples reglas
podremos ser capaces de probar cualquier cosa utilizando este método inventado por Einstein.